El laberinto del horror. El camino sin retorno. El sol caía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangre mientras el auto de Samuel, Laura y Carlos avanzaba por una carretera desierta. Eran tres amigos que buscaban emociones fuertes, exploradores urbanos, aficionados, que grababan sus aventuras para un pequeño canal de misterio en Internet. Esta vez, su destino era un lugar del que habían escuchado rumores inquietantes: el laberinto del horror, una atracción abandonada en medio del bosque. Las historias decían que el laberinto fue parte de una feria itinerante hace varias décadas, pero que cerró abruptamente después de que varias personas desaparecieron en su interior. Nadie supo qué pasó realmente. Algunas versiones hablaban de trampas ocultas, otras de un dueño obsesionado con los juegos macabros. Lo único seguro era que nadie que entró volvió a salir igual. Cuando finalmente llegaron, el lugar tenía una presencia ominosa. El letrero de la entrada aún colgaba de un poste inclinado, con las palabras «Bienvenidos al laberinto del horror», apenas legibles bajo la suciedad y el óxido. Más allá, una enorme estructura de pasillos de madera podrida y muros cubiertos de hiedra se alzaba como un gigante dormido, esperando a sus próximas víctimas. «Esto es increíble», susurró Carlos, encendiendo su cámara. «Si logramos grabar algo paranormal, este video se volverá viral». Laura, la más escéptica, cruzó los brazos. «¿Y si simplemente entramos, grabamos unos minutos y nos vamos? No quiero quedarme más de lo necesario». Samuel, el más valiente del grupo, rió y golpeó a Carlos en el hombro. «Vamos, es solo un viejo laberinto. ¿Qué es lo peor que podría pasar?». Sin saberlo, esas palabras serían la última muestra de confianza que tendrían. El trío cruzó la entrada y, al instante, un escalofrío recorrió sus cuerpos. El aire dentro del laberinto era más denso, más frío. Un silencio antinatural reinaba, interrumpido solo por el crujir de sus pisadas sobre la hojarasca seca. El primer tramo parecía inofensivo: pasillos estrechos de madera carcomida, caminos que se bifurcaban, todo cubierto por una densa vegetación. Carlos grababa todo, mientras Laura anotaba cada giro que tomaban en una libreta. «Así no nos perderemos», dijo con una sonrisa nerviosa. Pero entonces, en el momento en que dieron su primer giro a la izquierda, la entrada desapareció detrás de ellos. Carlos fue el primero en notarlo. «Oigan, esperen, ¿dónde está la salida?». Se dieron la vuelta y vieron que el pasillo por el que habían entrado ya no estaba. En su lugar, solo había un muro alto de madera ennegrecida. Esto no es posible». Cuando Samuel y Carlos voltearon, Laura ya no estaba. «¡Laura!», gritó Carlos, corriendo de regreso. No había rastro de ella. El pasillo donde estaba hacía un segundo ahora era un muro sólido. Samuel golpeó la madera con desesperación. «¡Laura! ¡Responde!». Nada. Solo silencio. Luego, un susurro con la voz de Laura. «¡Ayúdenme!». Pero la voz no venía de detrás del muro, sino de todas partes. Los dos chicos se miraron, con el terror reflejado en sus rostros. Algo estaba jugando con ellos. Y entonces la voz cambió. Dejó de sonar como Laura. Se convirtió en algo más profundo, más inhumano, y pronunció 3 palabras. «Ustedes son siguientes». Un golpe seco resonó detrás de ellos. Algo se acercaba, ecos en la oscuridad. Samuel y Carlos quedaron paralizados. El laberinto los estaba cazando. Las palabras aún resonaban en sus cabezas. «Ustedes son los siguientes». El aire se volvió pesado, como si algo invisible los presionara contra el suelo. Carlos apuntó la cámara hacia el pasillo oscuro detrás de ellos, pero el lente no captó nada. Solo sombras que parecían moverse en los bordes de la imagen. Samuel tomó a Carlos del brazo y lo sacudió.
No te quedes ahí. Tenemos que salir de aquí. Sin dudarlo, ambos corrieron. Los muros seguían moviéndose a su alrededor, reconfigurando el camino a cada segundo. Era imposible orientarse. No había lógica en el diseño del laberinto. Los pasillos angostos se alargaban, las esquinas se multiplicaban y los caminos parecían regresar al mismo punto una y otra vez. Era como estar atrapados en un bucle sin fin. Y entonces se escucharon pasos. No eran los suyos. Los pasillos parecían interminables. Pero entonces, en un giro inesperado, vieron algo que los hizo detenerse en seco. Un espejo. Era enorme. Cubría casi toda la pared frente a ellos. Y lo peor era lo que reflejaba. El reflejo mostraba a Laura. Estaba de pie en el centro del laberinto, con los ojos vacíos, la piel pálida y la boca abierta como si estuviera gritando sin sonido. ¡Laura!, gritó Carlos, golpeando el espejo. ¡Dinos dónde estás! La imagen de Laura se sacudió, distorsionándose, y entonces su reflejo giró la cabeza de manera antinatural y los miró directamente. Abrió la boca, y esta vez sí hubo sonido. «Váyanse». Samuel se congeló. «¿Cómo? ¿Dónde estás?» La voz de Laura se quebró, volviéndose un murmullo desesperado. «Ya no hay salida». Carlos dio un paso atrás, temblando. «Esto no está pasando». Entonces, una tercera figura apareció en el reflejo. Era el guardián. Y estaba justo detrás de ellos. Un viento helado recorrió el laberinto, apagando la linterna de Carlos. Samuel sintió un escalofrío recorrer su columna. Si este es un juego, tiene que haber una forma de ganar. Carlos lo miró incrédulo. ¿Y si el juego es perder? De repente, un nuevo camino se abrió ante ellos. Era un pasillo largo, recto, sin bifurcaciones. Al fondo, una puerta de madera con una luz parpadeante. «¡Esa es la salida!», gritó Carlos. Sin pensarlo, ambos corrieron con todas sus fuerzas. El guardián se lanzó tras ellos. Las paredes del laberinto vibraban, cerrándose poco a poco, intentando impedirles el paso. El suelo comenzó a inclinarse, como si el propio espacio se doblara. La salida se alejaba. Pero entonces, Laura apareció frente a la puerta. «¡Laura, ven con nosotros!», gritó Samuel. Ella negó con la cabeza. «No puedo salir. Solo ustedes». Carlos sintió el aire desgarrarse detrás de él. El guardián estaba a 100 centímetros. Samuel se lanzó hacia la puerta y la empujó con todas sus fuerzas. Un destello cegador los envolvió. El cuerpo de Carlos se estrelló contra el suelo de tierra. Samuel cayó a su lado, respirando con dificultad. El frío del laberinto había desaparecido. Estaban afuera. Pero Laura número. Carlos se levantó de un salto y miró hacia atrás. La entrada del laberinto había desaparecido. El lugar donde había estado ahora solo era un terreno vacío con árboles secos. Samuel jadeó. ¿Cómo? Carlos revisó su cámara con las manos temblorosas. Habían grabado todo, pero al revisar la grabación, solo había estática. No había laberinto, no había Laura, no había guardián. Solo una única imagen congelada en la pantalla. Un mensaje. 3 palabras escritas en la pantalla de la cámara. El juego sigue. Y entonces, la risa comenzó. Si te gustos esta historia de terror, déjalo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Da un me gusta.